Dios los bendiga a todos. Comenzamos una vez más otra enseñanza en la escuela profética. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre Dios, el artífice y constructor. Quiero empezar a hablar sobre este tema y poder llegar a todos ustedes. Tratamos de hacerlo vía Facebook y no conseguimos, pero tuvimos muchos problemas con la internet, pero ahora sí vamos a poder pasarlo para todos ustedes a través de YouTube o a través de Facebook. Sea por donde sea el canal que usted lo vea, se inscriba, dele el me gusta, comparta con otros, porque cuando compartimos hacemos llegar la palabra a otros más. Y quiero empezar con este tema en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, y vamos a estar entendiendo el propósito de esta palabra. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Biblia en portugués dice cuyo artífice y constructor es Dios. Bien, lo que me llama la atención en la vida de Abraham es que él nunca se construyó una casa. Él vivió de tienda en tienda porque él esperaba una ciudad mejor. Él esperaba una ciudad que tenía fundamentos. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre los fundamentos y vamos a poder entender cómo comprender esta década del constructor, que hemos dado a llamar la década del constructor. Una semana atrás enseñé acerca de la década del constructor y hablamos sobre el calendario hebreo y hablamos del calendario gregoriano para poder entender la década en la que vivimos, poder entender todo lo que está aconteciendo a través de esto, de lo que ha sucedido, la pandemia y todo lo demás. Pero quiero que ustedes puedan entender lo que Dios nos quiere revelar en este día, nos quiere enseñar. En el área de la construcción, ya que hemos estado hablando que estamos en la década del constructor, ¿qué puedo yo explicarles? Yo quiero contarles lo que me pasó cuando yo era muy joven. Mi padre fue un constructor, toda su vida trabajó en la construcción y él aprendió con alemanes acerca de leer planos, trabajó en el puente Salto Grande cuando era muy niño y ahí conoció a unos alemanes que eran arquitectos y le enseñaron a él a entender los planos. De ahí él trabajó en la construcción, creció y también nosotros nacimos, crecimos y aprendimos todo de la construcción. Y quiero contarle una anécdota de algo que yo viví cuando era joven, cuando era muy niño, la verdad era niño, y veía a mi padre trabajar. Y una de las cosas que vi es que en una ciudad llamada Firmat, ahí en Argentina, él tenía que levantar un edificio. Y comenzó a cavar, porque cuanto más alto es el edificio, más se tiene que cavar para llegar a la firmeza del suelo. Y esto lo aprendí cuando estaba viendo, él había armado unos caballetes, unas mesas de madera, y comenzó a colocarle bolsas de cemento encima. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué teníamos que cargar la bolsa y después sacarla? Me llamaba mucho la atención eso porque no lo entendía. Entonces pregunté y la respuesta es que era la forma de medir el suelo, la forma que él tenía en aquel tiempo de medir el suelo, de medir el peso, cuánto las patas de la mesa se hundían de acuerdo al peso que colocaba. Esa era la medida que tenía que saber, o si tenía que profundizar más o no, si tenía que cavar o no cavar más, porque eso daba la dureza del suelo, la firmeza que tenía. Y eso me hizo entender que para colocar un fundamento se precisa mucho conocimiento. Para poder instalar un fundamento, para poder colocar una base, se necesita mucho conocimiento. No es hacer un hueco y colocarle cemento. Se necesita conocimiento, se necesita medir el suelo. Si el suelo es capacitado para poder soportar el peso que usted va a colocar encima, si las medidas de esa base corresponden al peso y estructura, diámetro, todo lo que se necesita para colocar una base. Es más, la parte de colocar una base o un fundamento es la parte más difícil porque de ahí depende todo.
el, el edificio, depende de la estructura, depende de ese fundamento. Tanto así como tomar la escuadra, saber que no quedó torcido, todo depende, todo está en el fundamento. El fundamento es la base firme para poder edificar. Y esto lo vemos en la palabra de Dios y podemos comprobarlo, de que Dios es un constructor, porque hasta Jesús enseñaba en el área de constructor. Dios enseña que somos un edificio. La palabra de Dios, Pablo enseña que nosotros somos edificio de Dios. Y comencé a ver que Dios se manifiesta también como un constructor. Abraham estaba esperando una ciudad que tuviera fundamentos, y esto me hizo pensar mucho acerca del fundamento. Hemos estado enseñando la enseñanza sobre origen, el Dios del origen, y podríamos encajar esta enseñanza también, y ya vamos a explicar por qué. Bien, pero para que ustedes puedan entender la palabra que estoy liberando ahora, vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Quiero que entiendan que Jesús hace comparación entre un constructor que colocó fundamento y un constructor que edificó sin fundamento. Esto me hace dar a entender que hay dos tipos de construcción. Hay dos tipos de cristiano, el que tiene fundamento y el que no tiene fundamento. Hay dos tipos de hombre, aquel que tiene fundamento y aquel que no lo tiene. La palabra fundamento significa principio u origen. Es por eso que decía que tiene que ver con la enseñanza de Dios del origen, donde se asienta una cosa, motivo, razón principal. Entonces, no simplemente es el fundamento, no es solamente el área de la construcción, mas sí también el área social. Una de las cosas que tenemos que entender es lo que aconteció en el Génesis en la Torre de Babel. Ya que tengo tiempo, voy a poder leerles lo que dice las Escrituras. Miren, Génesis 11:6 dice así: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Escuche bien, presten atención en esto. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Una de las cosas que me hizo percibir este tema de la construcción de Babel fue que los hombres comenzaron a edificar sin un fundamento, escuche bien, sin un fundamento de Dios. Los hombres debían buscar un motivo por el cual edificar, pero el motivo que ellos tenían carecía de fundamento. Ellos querían llegar a donde Dios estaba, y no era la forma de llegar a Dios a través de ese fundamento hecho de piedra. El fundamento que el hombre necesita para hacer un edificio, para llegar a Dios, es Jesucristo. No era el tiempo y no tenían el fundamento correcto. Es por eso que Abraham esperaba aquel fundamento. O sea, si no se manifestaba el fundamento, en vano era que edificaran. Esto es fuerte, necesitaban tener un firme fundamento. Necesitaban tener una ciudad edificada sobre un fundamento. Y es lo que los que de Babel no tenían el fundamento correcto. Escuche bien lo que la palabra de Dios dice
en el libro de Lucas 14. Quiero hablar un poquito sobre esto. Miren esto. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Los de Babel comenzaron a edificar una torre de la cual no tenían lo que necesitaban para acabarla. Humanamente lo tenían, por eso Dios dijo, confundamos la lengua. El problema es que ellos no tenían el fundamento. Preste atención a lo que sigue diciendo. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y quiero que entiendan esto, porque yo hablo sobre esto. Es porque me puse a pensar sobre mi edificio, sobre la iglesia como edificio de Dios. Estamos viviendo en un tiempo, ¿y por qué he llamado a la década del constructor? Porque esta década Dios comienza a construir su iglesia para cumplir la obra en nosotros. Dios comenzó una obra y Él la va a terminar. Y esto es lo que yo me puse a pensar. Hay veces que nosotros desistimos de nuestro ministerio, desistimos de congregar, desistimos de la iglesia. Estamos viviendo un tiempo donde muchos desistieron de la iglesia. Estos problemas que ha habido en este tiempo ha hecho a muchos desistir y se apartar de la iglesia. Muchos buscan una iglesia sin fundamento, de acuerdo a lo que ellos piensan. En Babel ellos construyeron de acuerdo a lo que ellos pensaban, o sea, sin un fundamento. Para poder edificar se necesita un fundamento, y este fundamento que hoy necesitamos y necesitamos entender es el fundamento de Dios, el principio de Dios o el origen de Dios. En este origen es que nosotros podemos ser edificados como casa de Dios o como templo de Dios o como edificio de Dios. Edificar sin tener un fundamento es edificar sobre la arena. Vendrán las tormentas y el edificio caerá. Quiero que entiendan hasta lo que vemos, lo que aconteció en Babel. Hasta ahora no se ha encontrado el edificio de Babel. Se dice que se encontró uno de los cimientos que podría ser, pero hasta ahora no se ha encontrado. Los edificios que carecen de fundamento no permanecen. Quiero que entender, no estoy diciendo que lo hicieron en lo literal, yo estoy hablando en un ámbito bíblico, en un ámbito profético. Yo quiero que entiendan, necesitamos tener un fundamento profético, necesitamos tener un fundamento o creer en el fundamento profético que Abraham creía. Y dice, y esperaba la ciudad que tenía fundamentos. ¿Y qué ciudad es esa? Esa es la iglesia, eso somos tú y yo, somos nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice que ellos, Abraham y todos los profetas del Antiguo Testamento creyeron en la promesa y sin haberla alcanzado, dice, como mirando de lejos y saludándonos, no querían recibir antes que nosotros la promesa o la bendición. Yo quiero que entiendan, porque todos ellos sabían de nosotros como ciudad de Dios, como pueblo de Dios, como edificio de Dios, que nosotros seríamos edificados sobre un fundamento. Era el fundamento que Abraham creía, es el fundamento que nosotros creemos porque nos ha sido revelado. Y dicen en Efesios capítulo 4, acerca de que Dios constituyó, Jesús constituyó a uno como apóstol, a otro como profeta, a otros como pastores, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Dios. Esto nos hace entender que, como Pablo decía, nadie puede colocar otro fundamento que el que ya fue colocado, que fue Jesucristo, y no hay otro fundamento, el fundamento apostólico y profético. Ese fundamento es el que creía Abraham, es el fundamento el cual él esperaba y no quiso construir, hablando proféticamente, él no construyó una casa para sí porque esperaba aquel fundamento. Él vivía en tiendas porque esperaba aquel fundamento. La misma manera en que el tabernáculo, escuchen bien, el tabernáculo no fue edificado sobre un fundamento de hombre, sino que fue edificado sobre un fundamento de Dios. Era una tienda que se movía de lugar en lugar. Así nosotros como edificio de Dios somos los que llevamos la gloria de Dios de un lugar para otro. Así como el templo fue edificado,
escuche bien, para que la gloria de Dios se manifieste, tú también como edificio de Dios eres edificado para manifestar la gloria de Dios y que Dios pueda resplandecer en tu vida y llevarte a los planos, a los propósitos que Dios tiene contigo desde el principio o desde el origen. Wow, miren, dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que estamos siendo perfeccionados como obra de Dios, como edificio de Dios, y Él lo que comenzó lo va a terminar. Y esto me hizo pensar a lo que decía. Si Jesucristo mismo da la enseñanza, da a entender que no se puede edificar sin primero sentarse y calcular los gastos. Eso me hizo ver lo que Dios está planeando en estos tiempos. ¿Usted cree que Dios no se sentó y lo meditó? ¿Ustedes creen que Dios comenzó esta obra y no la va a terminar? O sea, ¿ustedes creen que el diablo se va a poder burlar de Dios de que comenzó una obra y no la puede terminar? De ninguna manera. Si Dios comenzó la obra en tu vida, Él será fiel para terminarla. Lo que Dios dijo acerca de ti, Él lo comenzó y lo va a terminar. Con la iglesia, del mismo modo, hay una iglesia que está siendo edificada porque tiene fundamento. Una vez que se echa el fundamento es que la obra comenzó. Y si Dios ya colocó el fundamento, esta obra no tiene cómo parar. Este edificio no tiene cómo ser no construido. Quiero que entiendan, y algo que venía hablando ayer y explicaba, Dios no viene a buscar una iglesia por la mitad. Él viene a buscar una iglesia completa. Él no vino a buscar media iglesia. Él no va a venir a buscar un cuarto de iglesia. Él no va a venir a buscar un pedazo de iglesia. Él viene por una iglesia completa. Y es por eso que Él nos va a perfeccionar para que seamos esa iglesia completa. Para que seamos esa iglesia que tiene el fundamento. No se puede edificar fuera de este fundamento. O la verdad, sí se puede edificar, pero no sería edificio de Dios. Porque el edificio de Dios o la ciudad de Dios tiene fundamentos. Y esto es algo que quiero que entiendan. Nosotros tenemos un fundamento apostólico y profético. Jesucristo mismo. Este es el fundamento. Este es nuestro origen. O sea, sin el origen no puede haber edificación. Sin fundamento no puede haber edificación. Es por eso importante la revelación del origen en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios ya comenzó a edificar la obra en ti y Él la va a terminar para su gloria y honra. Amén. Yo quiero que puedas dejar tu like, te inscribas en el canal de YouTube y si lo estás viendo por Facebook, dale también me gusta y comienza a compartir con otros, que otros escuchen esta palabra porque es importante para este tiempo. Quiero que entiendan, no era lo que Dios quería para el hombre, presta atención, una ciudad que no tuviera fundamento. Es por eso que confundió la lengua en Babel, porque no quería que ellos edificaran sin tener un fundamento. O sea, los propósitos que ellos tenían eran para sí, propósitos propios, no el propósito de Dios. Ellos no seguían el propósito de Dios, o sea, no seguían el fundamento, no tenían fundamento, no tenía origen. Porque, escuche bien, todo aquello que no tiene origen, no tiene final. Todo lo que tiene origen, tiene final. Por eso Jesús es principio y fin, origen y final. Dios todo lo hizo con un propósito o con una finalidad. Es por eso que si yo no tengo lo básico, porque eso es fundamento, lo básico, el fundamento que es origen, entonces yo no tengo final. Es por eso que yo encontrar mi origen es encontrarme con Jesús y de ahí yo ser edificado. Dios te está llamando para que seas edificado en Él y puedas crecer como edificio de Dios y Dios pueda terminar esa obra. Amén. Yo quiero que podamos entender un poco más sobre esto en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 25. Y me llamó mucho la atención en esto, acerca de la historia de David y Salomón, porque ustedes saben que Salomón fue un constructor y David un guerrero. Ahora bien, 2 de Samuel 7:25 dice así: Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has dado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel.
y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste a oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Miren, esta promesa dada a David hablaba sobre su casa, y no está hablando de su casa material, estaba hablando de su descendencia. Y la casa firme que él había prometido, escuche bien, es porque él no la tenía, porque él todavía no se había manifestado el fundamento. Escuchen bien, ese fundamento es Jesucristo, ese origen es Jesús. Y ese fundamento había sido prometido para la casa de David. Escuchen bien, es por eso que Jesús es aquel que tiene la llave, ¿verdad?, de la casa de David. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque de ahí es origen, de ahí hay permanencia. O sea, la casa de David no podía ser edificada sin fundamento. David creía en ese fundamento porque había recibido una promesa y su casa permanecería para siempre. Fue Jesús el fundamento que hizo que la promesa de David se cumpliera. Quiero que entiendan, esa promesa que Abraham creía también, por eso que en Mateos habla de la genealogía y coloca a Abraham dentro de la genealogía y a David, porque en estos había un fundamento, había una promesa de un edificio, de una casa, de una ciudad, las cuales ellos esperaban. Gloria a Dios, porque hemos entendido esto y se nos revela esto, y espero que se abran los ojos de tu entendimiento y puedas ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bien. Quiero que leamos algo. Bien, quiero pasar a una parte fundamental en esta enseñanza. Como vemos, Dios es un constructor. Él tiene promesa, tiene una ciudad, tiene un edificio, tiene una iglesia, la cual es edificada, es construida. Pero también como nosotros como iglesia, como edificio, nosotros también tenemos un enemigo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que nuestro enemigo es llamado de destructor. Y esto me hizo entender muy bien que la tarea del enemigo es destruir. Quiero que lo podamos ver esto en la escritura. Déjenme ver aquí que se me ha escapado un poco el apunte que tengo aquí, pero ya voy a llegar ahí y lo vamos a poder entender. Miren, Juan capítulo 2 versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid. Él no dice, yo voy a destruir. Cuando lo acusaron dijeron que él lo iría a destruir, pero no. Él le dice a ellos, destruid. Escuchen bien. Destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. La Biblia en portugués dice, reconstruiré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y él es la cabeza. También está hablando de la iglesia. Y esto me hizo ver que Dios en un tiempo muy corto reedificará la iglesia. Así como él resucitó al 3er día, también la iglesia será reconstruida en un corto tiempo. Dios lo hará para que entremos en el tiempo de la resurrección. Y esto me hizo entender que nosotros como iglesia esperamos la resurrección. Y ayer hablaba algo con unos hermanos acerca de que la iglesia no está preparada para la resurrección. Lo que vemos a Pablo, Pedro y todos los apóstoles preparaban a la iglesia para la resurrección. Preparaban a una iglesia para la venida de Jesús. Hoy en día la iglesia no se está preparando para la venida. O sea, si la iglesia no es edificada, no es terminada, no puede venir el rapto o no puede venir Jesús, no puede llevar a su iglesia. No quiero meterme en un tema de que hay mucha controversia, pero quiero que expliquen esto. La iglesia tiene que ser preparada para la resurrección. Yo siempre digo, no importa si hay rapto o no hay rapto, no importa cuándo va a venir Jesús. Yo soy un profeta también
y creo en el apocalipsis, pero yo no me preparo para el apocalipsis. Yo no me preparo para el tiempo de hambruna, no me preparo para el tiempo del anticristo. Yo me preparo para ser resucitado. Si estoy muerto, resucitado. Y si estoy vivo, ser transformado. Quiero que entienda. Pero para eso la iglesia tiene que ser reedificada. Como ya les dije, Dios no viene a buscar una media iglesia o un cuarto de iglesia. Él viene a buscar una iglesia completa. Y lo que no hemos entendido, ayer hablaba sobre bautismo. Y hablaba que el propósito del bautismo o el símbolo del bautismo es muerte y resurrección. Cuando la cena del Señor marca muerte, escuchen bien, el bautismo marca muerte y resurrección. Esto nos da a entender, quiero que entiendan, en el paralelo con el versículo de Jesús cuando dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, nos hace ver que el propósito de Dios con nosotros es reedificarnos, porque ya somos iglesia. Pero ha venido el destructor, porque el diablo viene para matar, hurtar y destruir. El destructor ha venido para destruir este edificio. Es por eso que Dios en 3 días dice, destrúyanlo y yo en 3 días lo reedifico. En 3 días lo levanto. La iglesia ha estado pasando por un proceso de destrucción. El diablo se ha levantado en contra de la iglesia y hemos pasado por muchas dificultades. Recuerden lo que Jesús le dice a los discípulos. El diablo os ha pedido para zarandearlo. El diablo os pidió para sacudirlo y para que sean destruidos. Prácticamente el diablo no vino a pedirle, decir, déjame que le haga una pruebita. No, él vino a destruir, ese es su objetivo. Y dice, y Jesús nos dijo, no, yo se los impedí. Él dijo así, yo estoy intercediendo para que no le falte fe. Yo estoy actuando para que no le falte fe. O sea, no le dijo, yo voy a impedir que él haga algo. No, yo lo voy a dejar, pero lo que voy a hacer es que no te falte fe a ti. ¿Y por qué él los deja? Porque Dios está en el proceso de que Dios nos está edificando o reedificando. Todo lo que el diablo destruye, Dios lo reedifica y lo construye como edificio completo. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios lo hará muy rápido. Dios reconstruirá su iglesia de una manera muy rápido. Y estamos preparados para esa reconstrucción de parte de Dios. Dios te va a reconstruir todo aquello que te llevó años, que te llevó tiempo y no lo pudiste conquistar, es porque estabas edificando sin el fundamento. Pero si tú edificas en un fundamento firme, el edificio será construido de una manera rápida. Dios va a producir un metanoia en tu vida de una manera rápida, un cambio muy rápido para que seas edificado como iglesia de Dios, como templo del Espíritu Santo. Bien, yo quiero continuar en esta palabra. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, dice así: Mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, rey de los persas, perdón, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y esto es algo que yo explicaba ayer. Estamos en un tiempo donde Dios va a edificar su iglesia de una manera rápida. ¿Y a quién va a usar? Dios va a usar a aquel que tenga autoridad, sea o no sea del pueblo de Dios. Dios lo va a acelerar. Aquello que tú estás esperando para edificar la iglesia en lo espiritual y en lo terrenal, para construir tu casa en lo espiritual o en lo terrenal, en tu familia en lo espiritual o terrenal, Dios proveerá. Fue el rey Ciro que comenzó a liberar lo que la providencia, obviamente de parte de Dios, porque fue Dios que le dio la orden de que él le reedificara la casa. Escuchen bien, no que edificara en el sentido de una iglesia que no estaba, era de un templo que no estaba, sino de un templo que ya estaba, el templo de Salomón que estaba en ruinas. Esto es todo un paralelo de la iglesia en estos tiempos. Dios va a edificar y va a despertar el espíritu de quien lo tenga que despertar. Dios va a despertar tu espíritu porque llegó el tiempo de que tú entiendas que hemos entrado en el tiempo de Dios, en los principios de Dios, en el origen de Dios, y este fundamento es para edificar
edificar la iglesia. Es Jesucristo el fundamento donde la iglesia es edificada. Y Dios es el constructor, es el dueño de la obra. Si Él comenzó, Él no será avergonzado, sino que Él terminará la obra en tu vida, terminará la obra porque tienes fundamento. Y si hay fundamento en ti, la obra que fue comenzada un día será terminada. No te preocupes por los recursos. Estamos en el tiempo que Dios va a liberar los recursos sobre tu vida, sobre tu familia, y todo aquello que Dios necesite hacer, Él lo va a hacer para sí. Así como Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá para sí. Dios estará proviendo para sí. Si tú eres edificio de Dios, si tú has sido escogido por Dios como edificio, Él va a terminar la obra en ti. Y esto es lo hermoso de que seamos hijos de Dios, edificio de Dios o casa de Dios, es que Dios nos escogió como edificio para manifestar su gloria. Ya lo he enseñado y he explicado esto. Un edificio sin ser habitado no tiene propósito. Es por eso que hablábamos acerca en Ezequiel capítulo 36, en el versículo 32 en adelante, donde Dios dice que edificaría de los escombros una ciudad, y esa ciudad sería llamada, será reconstruida y habitada. Esa fue la profecía que hemos liberado la semana pasada. Y, o sea, el propósito es Dios habitar. El propósito del tabernáculo era manifestar la gloria, del templo era manifestar la gloria, de tu vida es manifestar la gloria. No estés preocupado de dónde va a venir los recursos. Dios se proveerá para sí. Isaac estaba preocupado y pensando, ¿dónde estará el cordero? Dios ya se proveyó el cordero, ya proveyó el fundamento. Si el cordero está, escuchen bien, el sacrificio ya fue otorgado, entonces es tiempo de gloria. Aconteció en el Pentecostés, va a acontecer en tu vida. Así la iglesia esperó un Pentecostés para anunciar la palabra de Dios y manifestar la gloria de Dios. Espera, porque está llegando un Pentecostés a tu vida donde Dios va a reedificar tu casa, va a reedificar tu iglesia, va a reedificar su pueblo para manifestar su gloria. Así como los apóstoles manifestaban la gloria a través no solamente de milagros, sino de transformación de personas, que esto es lo más grande. No es solamente los milagros, no es tiempo de nosotros buscar los milagros o seguir los milagros, sino que los milagros nos siguen a nosotros a través de aquello que nosotros manifestamos, la gloria de Dios transformando vidas. Es tiempo de que la iglesia entienda esta. La iglesia necesita ser reedificada para manifestar la gloria y muchos vengan al conocimiento de Dios. Ya se recuerdan lo que dije al principio. No se puede edificar sin tener conocimiento. Es por eso que el conocimiento es muy importante, la revelación de la palabra. Hay muchos profetas hoy en día, y no estoy en contra, que usan el don de ciencias, revelan la placa del auto, revelan la patente, revelan el número de cuenta, y le digo, bueno, muy bien, si eso te sirve, gloria a Dios, Dios te bendiga. No quiero levantarme en contra, no quiero generar polémica, pero yo creo que lo más importante de un profeta es revelar la palabra para que haya un metanoia, para que haya un real cambio. La iglesia se ha apartado de la verdad de Dios, se han alejado de la verdad de Dios, como hablábamos los otros días, se han apartado tras fábulas, como dice la Escritura, que así acontecería en los últimos tiempos, y no están buscando, ¿verdad?, la palabra que edifica, la palabra que construye. Pablo exhortaba a Timoteo acerca de estas cosas: si tú predicas la palabra, instruye a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Estamos viviendo una iglesia que no quiere la enseñanza. Hay muchas iglesias hombres que se apartan de la iglesia por la enseñanza. No, el pastor predicó 2 horas, me cansé. O sea, yo quiero que entiendan, Dios nos ha dado un ministerio que podemos manifestar la enseñanza, la base principal, Jesucristo como base, como fundamento, como origen, y de ahí la iglesia ser revelada, para muchos ser edificada, pero muchos se apartan de esta verdad y siguen sus propios preceptos y conceptos, y no está mal pedirle a Dios una bendición. Busca la bendición, pero no hay mayor bendición esta que sermos edificados para que la gloria de Dios venga y descienda sobre nuestra vida y podamos ser ejemplo para otros. Dios bendiga tu vida y te edifique para su gloria, y prepárate para la resurrección, porque
este cuerpo será resucitado. Hay una unción de resurrección en tu vida. Prepárate para ver el poder del resurrecto. Prepárate para ver el poder de Jesús, el cual resucitó. Jesús lo levantó en 3 días. También Dios en poco tiempo te restaurará, te levantará, te resucitará juntamente con Él. Yo quiero que entiendas esto. El concepto de bautismo es resurrección. Y quiero que entiendas, el concepto de Dios haber edificado en tu vida, haberte dado una base, es reedificarte, poder levantarte y reconstruir todo aquello que estaba destruido en tu vida será reconstruido. Dios lo reconstruirá, Dios reedificará. Y si hay algo que tú no tenías, Él lo colocará, Él te hará edificio para su gloria y su honra. Reciba esto de parte de Dios. Quiero orar por ti, quiero bendecirte. En esta hora quiero que esta palabra llegue a tu vida y tú la hagas llegar a otros. Señor Jesús, en esta hora yo te pido por esta iglesia, para que esta iglesia pueda tener origen, Señor, y en este origen, en este fundamento puedan crecer como edificio hacia ti y tú puedas manifestar tu gloria. Declaro tiempo de bendición, tiempo de resurrección, tiempo de levantarse, de no quedarse atrás, de creerle a Dios y seguir adelante. Señor Jesús, te pido por ellos. Te pido por nosotros para que seamos edificados en ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. No seas edificado sin este fundamento. Este fundamento que Dios colocó a través de los apóstoles y profetas. Este es un fundamento el cual nadie puede colocar otro fundamento. Es Jesús el fundamento de tu vida, es el origen de tu vida y este origen te mostrará propósito y finalidad. Recuerden, el que tiene origen tiene propósito y finalidad. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu familia, la iglesia y se preparan para este tiempo donde Dios está construyendo. El arquitecto y constructor ya comenzó la obra y la pensó. Él no hizo nada sin pensar. Si Él comenzó la obra en ti, la terminará, la cumplirá. Este es el tiempo que tienes que tomar fe, levantarte y creer que Dios se proveerá. Pero estás preocupado porque no te falta esto o te falta aquello. No te preocupes, Dios se proveerá para sí. Está llegando el tiempo, esta década del constructor, Dios se proveerá para sí y bendecirá tu casa y tu familia. En el nombre de Jesús, sean bendecidos y nos estamos viendo en la próxima Escuela Profética. Dios los bendiga. Estamos en contacto. Recuerda, dale like, te inscribes en el canal y lo compartes con otro para que puedan recibir esta palabra. Dios los bendiga. Hasta de aquí a poco.